¿Cuántos estamos contentos de estar aquí en esta noche? Amén, gloria al nombre de Jesús. Bueno, quiero invitarlos que busquemos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 22. Hebreos capítulo 11, versículo 22, los tenemos todos. Y si no, aquí está en la pantalla, aquí lo puede leer. Dice así la palabra en el nombre de Jesús, lo vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Una vez más, hermanos. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración, ya oraron por este vaso, pero vamos a decirle al Señor que nos hable a cada uno de nosotros en esta noche. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por tu amor, por tu misericordia. Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos, Señor, en esta noche, Señor, porque tú nos has dado el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor Jesús. Oh, Padre Santo, en esta noche, Señor, hemos depositado, Señor, nuestras ansiedades, Señor, nuestras peticiones delante de ti, Señor Jesús, y confiamos en el Dios Todopoderoso. Oh, Señor Jesús, confiamos en que tú harás tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Padre Santo. En esta noche, Señor, llega el momento, Señor, de escuchar tu palabra, Padre. Oh, Señor Jesús, ponemos nuestras vidas delante de ti para que tú hables, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Yo pongo mi vida delante de ti, Señor Jesús, para que tú la uses, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. En esta noche, Señor, te pedimos que tu palabra corra y sea glorificada en los corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Ocupe su lugar, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, este capítulo de Hebreos, todo mundo lo conocemos, la mayoría, por el capítulo de la fe. Y este capítulo 11 es un capítulo muy hermoso donde inicia diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por esa fe los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Amén. El escritor de este capítulo, algunos dicen que fue Pablo, otros dicen, bueno, ahí cada quien que lo juzgue, pero el escritor inicia haciendo una exposición de todos esos hombres que él encontró algo extraordinario en cada uno de ellos, que fue su fe. Hace una exposición desde Abel, pasando por Enoc, Noé, Abraham y todos aquellos hombres que los conocemos también como los héroes de la fe. Amén. Y esta larga lista de hombres y de mujeres, porque también incluye a las mujeres, porque sabemos que las hermanas también son de fe, amén. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y dice que alcanzaron buen testimonio y que algunos de ellos no recibieron lo prometido, pero sin embargo se mantenían firmes, se mantenían. ¿Y qué era eso que los mantenía ahí sujetos a esa promesa? En algunos casos una promesa era esa fe, pero no solamente esa fe, era que se mantenían, como dice la escritura, que se mantenían como mirando al invisible, amén. Y bueno, en esta noche yo quiero hablarles bajo el tema el propósito de Dios para la vida del cristiano, amén. Nuestro Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántos decimos amén? Y en nuestro Dios no hay casualidades, tampoco tiene un plan B, amén. Es decir, que todo el plan que tiene para usted, para mí, para todos los que estamos aquí está perfectamente trazado, perfectamente trazado. Y nuestra vida cristiana tiene a veces situaciones difíciles, tiene situaciones complicadas. No estamos en un jardín de rosas. Va a haber situaciones, pero ese tipo de situaciones nos ayudan, como decía la hermana cuando estaba dirigiendo, son parte de ese proceso que nos ayudan, nos están formando nuestro carácter como cristianos, amén. A veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué está pasando esto? Eso que sucede en nuestras vidas es parte de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, amén. Y bueno, hay un versículo que acabamos de leer que el autor de Hebreos resume la vida de uno de estos hombres que con la ayuda del Señor quiero que veamos esta noche, la vida de José.
A pesar de que todo lo que él hizo en el libro de Génesis nos habla alrededor de 15 capítulos de toda su vida, de todo lo que hizo José, el autor de Hebreos resume en solamente un versículo. Y dice que por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Más adelante vamos a ver qué pasó con esos huesos o por qué tiene que ver con la fe ese montón de huesos, ese esqueleto. Amén. Y sabemos que ese hombre de la antigüedad fue un tremendo siervo de Dios, aunque lo traicionaron, lo expulsaron de su familia, se olvidaron de él, las personas a quien él ayudó, y lo castigaron por hacer lo correcto. Amén. Dios nos enseña a través de la vida de este hombre que un ejemplo de cómo debe ser el cristiano. Amén. Y en esta noche yo quiero hablarles acerca de 4 aspectos de la vida de José. Y yo creo que cada uno de nosotros por lo menos nos vamos a identificar por lo menos en alguno de ellos. El primero dice, sus propios hermanos lo traicionaron y lo vendieron por 20 piezas de plata, nada menos que a los ismaelitas. Amén. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 37, vamos a leer el versículo 2. Génesis 37, capítulo 2, y ahí comienza la historia de este hombre. Dice así, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José su padre la mala fama de ellos. Amén. El padre de José, ya sabemos que su nombre Jacob, mostraba demasiada preferencia sobre este hijo. Y en alguna ocasión le regaló una túnica de colores y esto hacía referencia a que él estaba dando la prioridad, él estaba dando como más valor encima de sus hermanos. Regularmente el que tenía la mayor estima, el mayor amor era el primogénito, pero en este caso fue el penúltimo hijo de este hombre. Entonces esta situación lo llevaba a que sus hermanos tuvieran envidia, tuvieran celos acerca de ese gran amor, porque dice la escritura que su padre lo amaba demasiado. Amén. También era conocido como José el soñador. En una ocasión este hombre tuvo un sueño en el cual dice, se lo platicó a sus hermanos que se encontraban en el campo, se encontraban atando manojos de hierbas o de algo del campo. Y dice que su manojo estaba parado al centro y 11 atados, 11 manojos de hierba se inclinaban al de José. Es decir, que el de José se paraba así de una forma vertical, de una forma recta, pero los 11 de ellos se inclinaban. José le platicó el sueño a sus hermanos y ellos tuvieron más envidia. Ellos decían que, bueno, que si ellos iban a inclinar hacia él, que si ellos iban a ser sus servidores. Esto entonces, sus hermanos cansados de esta situación, cansados de que estaban, no sé, con esto, diversos sueños que tuvo ellos, estaban cansados y un día decidieron terminar con esto. Sus propios hermanos decidieron venderlo a la gente que se dedicaba a la compra y venta de esclavos, lo llevaron a Egipto. Y dice la escritura que a la edad de 17 años llegó a ese país de Egipto. Y sus hermanos lo aborrecieron a causa de sus sueños y de sus palabras. Amén. El punto número 2 dice que fue acusado y fue llevado a la cárcel injustamente. Dice en Génesis 39, 2 y 3, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía lo hacía prosperar en su mano. Amén. Esto nos enseña que un joven cristiano a los 17 años fue llevado a ese lugar, probablemente no sabía de las costumbres, de las culturas, pero él se mantuvo en rectitud, él se mantuvo en justicia, porque fue educado desde pequeño en el camino del Señor. Por eso hay el versículo que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esta palabra se cumple en cada uno de nosotros, amén.
Hay hermanos que a veces han platicado su testimonio y dicen que algún versículo, alguna palabra que sus padres les enseñaron cuando eran pequeños, ellos después de un tiempo de andar por otros caminos, esa palabra hizo efecto. Por eso la Escritura dice que la palabra es viva y eficaz. Amén. No sabemos esa palabra que nos dieron nuestros padres, cuándo va a hacer efecto. La hermana decía que el tiempo es del Señor. Amén. Y esa palabra que nos dieron en algún momento va a hacer efecto. Amén. Porque dice la palabra que la palabra no vuelve vacía. Amén. Al llegar a la casa la compró un hombre rico, su nombre Potifar. Y dice la Escritura que al llegar a esa casa hubo algo en ese hombre. Dice Génesis 39, el 2 y 3 que leímos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y dice, y que algunas cosas que él hacía eran prosperadas por su mano. No. Dice, y que todo lo que hacía era prosperado en su mano. Amén. Esto es lo que pasa con un hombre, con una mujer cristiana. Cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos con los vecinos, estamos en cualquier lugar donde estemos, se tiene que ver la diferencia. Amén. Se tiene que ver porque a veces, ¿a cuántos de ustedes no les han preguntado, oye, pero tú tienes algo diferente? Algo que se notas en tu cara, algo, y sabemos qué es eso. Es la presencia del Señor, amén. Eso que nos hace ser diferentes. Pero se tiene que ver que cuando lleguemos a ese lugar, el lugar donde estemos sea bendecido, amén. Y en más de una ocasión José fue tentado por la mujer de Potifar. Dice en Génesis 39:8, José le responde a la mujer, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice aquí, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José fue tentado en varias ocasiones, pero a mí me llama la atención lo que dice la segunda parte de este versículo, Génesis 39:8. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no estaba preocupado por el puesto que le habían dado, por el encargo que ese hombre le había dado en su mano. Él estaba más preocupado por que iba a ofender a Dios. Amén. Y esto podríamos pensar nosotros que cuando nosotros en alguna situación que hemos tentado, que hemos sido tentados, no viene a veces nuestro pensamiento, me van a quitar el cargo, el pastor tal vez me va a bajar, me va a quitar. El primer lugar que debemos pensar es que cuando nosotros estamos pensando en pecar, que estamos ofendiendo a Dios, amén. Y yo quiero hacer aquí una pequeña pausa respecto para hablar acerca de la vida de la mujer de Potifar. Dice la Escritura que todos los días hablaba con él. Es decir, una tentación que todo día tras día estaba encima de José. Dice la Escritura que lo hacía es agarrarlo así con fuerza, lo hacía de la ropa, lo jalaba para tratar de seducirlo, amén. Pero ¿qué fue lo que hizo este varón? Huyó de esa mujer, amén. Dice, me gustaría que viéramos aquí en Proverbios capítulo 7, versículo 21 y 23. Proverbios 7, capítulo 7, versículo 21 y 23. Es un proverbio que en todo el capítulo nos habla acerca de las advertencias sobre el pecado. En este caso está hablando acerca del adulterio, pero solamente dice el 21 y 23. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Y dice el 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. La palabra salmería quiere decir que es una demostración exagerada de cariño para conseguir algo. Es decir, este método lo usa el enemigo para seducir a los cristianos. A veces trata de hablar así suavemente, con dulzura. A veces ¿a cuántos no nos han dicho, vamos a ese lugar, vamos, mira qué bonita está esa barra, mira?
Ese es el enemigo que disfraza las cosas para que nosotros creamos que es algo así muy, muy sutil, muy hermoso, pero dice aquí la escritura que su fin es de muerte. Amén. Y dice Pablo le hace una recomendación a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, que dice, huye también de las pasiones juveniles. Eso es lo que nosotros debemos hacer cuando tengamos, no, porque no estamos exentos de esto. Al final, el capítulo 27 de Proverbios nos dice que aún el fuerte está expuesto. Las tentaciones no solamente son para el débil, las tentaciones también son para el fuerte, y dice que aún el fuerte cae. Por eso lo que debemos hacer nosotros es, cuando viene la tentación, poner nuestra vida en las manos del Señor, encomendarnos, porque Él es el único que nos da la fuerza. Amén. El tercer punto que pasó con José: fue llevado a la cárcel. Sabemos que fue acusado injustamente. Él huyó de la presencia de esa mujer porque ella lo detenía, lo jalaba de la ropa, y bueno, tanto fue la fuerza que bueno, ella se quedó con la fuerza, habló en contra de él, y bueno, dice aquí en el capítulo 39, versículo 20 y 21 de Génesis, dice, y tomó a su amo, a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y bueno, esto también nos habla de que el cristiano, nosotros estemos donde estemos, nosotros tenemos que ser una bendición. Amén. José se mantenía en rectitud, se mantenía en obediencia. Por eso, aunque estuviera en la cárcel, donde estuviera, Dios siempre le daba la bendición. Amén. Se dice que José estuvo encerrado en la cárcel durante 2 años. Y algo interesante que pasaba es que Dios siempre le daba la bendición, lo pusieron como jefe de los presos. Amén. Después de cierto tiempo, aún estando en la prisión, José seguía soñando. José tenía siempre ese don de soñar, pero no solamente de soñar, sino les daba la interpretación a aquellos hombres. Y en esa prisión se encontró a 2 hombres, cayeron en la prisión 2 hombres, el copero y el panadero del faraón. Y ellos tuvieron un sueño por separado, cada uno soñó algo. ¿Y quién le dio la interpretación? José. Hubo un hombre, el panadero, la revelación del sueño fue que el panadero iba a ser muerto a los 3 días y el copero iba a ser restituido en su posición. Y José, al darle la respuesta, la interpretación de ese sueño, le dijo al copero que no se olvidara, que cuando él estuviera libre, que no se olvidara de él, para que cuando estuviera en la presencia del faraón le hablara de él y que él pudiera salir libre. Pero ¿qué pasó con ese hombre? Se olvidó. Y así es el hombre ingrato. A veces nosotros no nos acordamos de dónde venimos, pero hay alguien que es fiel. Amén. Hay alguien que no se olvida de nosotros. Amén. Él permanece fiel todos los días, a pesar de que nosotros le fallemos, Él es fiel. Y cantamos esa alabanza que dice, Dios es fiel, Dios es bueno. Amén. Es decir, que cuando nosotros estemos en las situaciones, como lo dije al principio, vamos a pasar situaciones, va a haber lamentablemente situaciones en nuestras vidas. Y me recuerdo de aquellos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron llevados a ese horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Dios no los libró del horno de fuego. Dios estaba con ellos en el horno de fuego. Amén. Es decir, que esas situaciones que nos pasen en nuestras vidas, Dios permite que las estemos pasando porque está formando ese carácter. Dios nos quiere enseñar algo con esa situación. Yo recuerdo que cuando la hermanita de nuestro hermano Pedro Manuel pasó a dar su testimonio, ella decía que al principio se preguntaba, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Hasta que Dios le puso en su corazón de entender que no debía preguntar el por qué, sino para qué. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta situación?
Aunque a veces cuando estamos ahí en medio de la aflicción, del dolor, no lo podemos entender, pero la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Él sabe por qué nos está haciendo pasar por esa situación. Dice el Salmo 23:4 que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, que ese valle lo vamos a pasar. Los valles son inevitables en esta vida, pero la ventaja es que si estamos agarrados de la mano del Señor cruzando ese valle, amén. El punto número 4 es José es liberado de la cárcel. Acompáñame por favor a Génesis 41. Vamos a leer del 14 al 16. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Este hombre Faraón tuvo sueños. Recordemos aquella historia donde él sueña 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, las 7 espigas robustas, las 7 espigas menudas. La interpretación del sueño era que iban a venir 7 años de abundancia, iba a haber comida, iba a haber de todo, pero también vendrían 7 años de sequía, de pobreza. José le da la interpretación. Y a mí me llama la atención de que dice aquí este versículo que lo llamaron apresuradamente. El rey estaba atormentado, estaba pasando esa situación complicada, pero lo llamaron así inmediatamente que fuera. Y dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos. Imaginemos la situación en la que estaba pasando José en esa mazmorra, en esa cárcel. No había peluquero, no había cómo rasurarse. Una situación difícil, ¿verdad? Pero, y esto me hace pensar que nosotros cuando estábamos lejos de Jesucristo, ¿cómo andábamos nosotros? No solamente físicamente, el hermano Isaías platicaba parte de su testimonio, cómo la situación en la que él vivía, y cuántos de nosotros no nos encontramos en la misma situación, sucios, mal aspecto, mal vestidos, de una forma que probablemente en alguna situación causamos lástima, ahí alcoholizados o en la situación que fuera. Pero no solamente físicamente, ¿cómo estaba nuestro corazón? ¿Cómo estábamos nosotros? Tal vez deprimidos, tal vez sin ganas de vivir. Dice la Escritura, ¿cómo era nuestra vida antes de venir a Jesucristo? Muertos en delitos y pecados. Pero ahora podemos ver la diferencia. ¿Y esto por qué? Porque le hemos recibido, hemos creído en su nombre y nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Él. Amén. Aleluya. Y el versículo 15 y 16 que leímos dice, también me llama la atención de cómo la forma en que le responde José a Faraón. Dice, si puede poner por favor el 16. Dice ahí: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Me llama la atención de la forma, la humildad en que cómo responde José al Faraón. Y podríamos decir que tal vez hay un hermano que al orar por un enfermo Dios lo sana, que tal vez en una predicación Dios lo usa con poder, que tal vez en la música Dios lo usa de una forma talentosa, amén, pero siempre dándole la gloria y la honra al que vive y reina por siempre, amén. Cada uno de nosotros tenemos un don, un talento que Dios ha depositado en nosotros. Eso no es de nosotros, eso es por la gracia y por la misericordia del Señor que nos los ha dado, amén. Y como dice el pastor, aquellos que tienen un carro, ese no es su carro, ese Dios nos los ha prestado, amén.
Así que esos dones, esos talentos, vamos a ponerlos al servicio del Señor, amén. Dice el Salmo 113, 7 y 8, que Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, amén. ¿Cómo era nuestra situación cuando andábamos allá lejos, siguiendo la corriente de este mundo? Pero ahora mire a su hermano de al lado y diga, ese príncipe, esa princesa que está junto a usted, mire las maravillas que el Señor Jesús hace, amén. ¿Cómo fue el final de la vida de este hombre? En Génesis capítulo 50, 24, del 20 al 26, son solamente 2 versículos. Aquí nos narra la muerte de José. Dice el capítulo 24, el capítulo 50, versículo 24, y José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José llegó a los 17 años a esa tierra de Egipto. Vivió 11 años de esclavo, 2 años en la cárcel. Es decir, que fue esclavo, pero no todo el tiempo estuvo viviendo en esclavitud. A los 30 años fue presentado como señor de todo Egipto. Y ese reino en aquellos días era uno de los más poderosos sobre la tierra. Dice la escritura, dice en capítulos anteriores al 50, que venían de todos los lugares a conseguir alimento a Egipto, y que ese alimento era dado solamente bajo el permiso de José. Si José decía, llévate el alimento, se lo llevaba. Faraón puso toda la tierra, puso todo el dominio sobre ese hombre. Así que vemos el proceso que anduvo este hombre. Llegó como esclavo, estuvo en la cárcel, pero mire, Dios dónde nos pone, amén. José reconoce que no fueron sus hermanos los que lo llevaron a Egipto. Era el propósito de Dios que ese hombre fuera llevado a Egipto, amén. Y así como cada uno de nosotros, Egipto es una representación del mundo, amén. Dios ha permitido que nosotros anduvimos por ese Egipto, por ese mundo, pero con un propósito, para enseñarnos cómo es la vida lejos de Jesucristo, y ahora que estamos en esta iglesia, amén. Pero ¿cuál era lo extraordinario de esos huesos? ¿O por qué fueron puestos en ese capítulo 11 de los héroes de la fe? ¿Qué fue eso? José al morir dio mandamiento acerca de sus huesos, diciéndole que cuando salieran, que Dios iba a hacer volver la cautividad, que Dios los iba a sacar con mano fuerte, con mano poderosa. Pero él dio una orden, que sus huesos fueran puestos en un lugar, pero que no fuera enterrado, que fueran puestos en un ataúd, que cuando muriera fuera embalsamado, y que que cuando Dios lo sacara, se lo llevaran. Él no quería quedarse ahí. Cuando en aquellos días los egipcios creían que al morir tenían que ser embalsamados para que fueran enterrados en un sepulcro lujoso, en un mausoleo, para que ellos admiraran el poderío, la fuerza, la riqueza de ese reino. Y sabemos que a los hombres poderosos siempre los depositaban en un lugar así lujoso, los embalsamaban, les ponían decoraciones de oro, les ponían en algunos casos sus ropas, porque ellos tenían la creencia de que cuando murieran en la otra vida iban a ocupar esas cosas, esos artículos, esas ropas, amén. Pero José, a pesar de que vivió 93 años en ese lugar, en ese mundo, él vivió en la tierra de Egipto, pero nunca vivió como un egipcio. Siempre se mantuvo en integridad, siempre se mantuvo en rectitud, siguiendo su creencia, puesto los ojos en Jesús, amén. Por eso dice la escritura que se mantuvieron como mirando al invisible, aunque no recibieron la promesa, no lo alcanzaron a ver,
pero Él nunca quitó los ojos de ese lugar, amén. José no fue aceptado, no aceptó que se quedaran sus restos ahí en ese lugar. Es decir, que él no quería formar parte de ese Egipto. Y eso es lo que, asimismo, el cristiano, Egipto, como ya lo dijimos, es sinónimo de este mundo. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, amén. Nuestra ciudadanía está ahí en los cielos, amén. Los cristianos debemos tener pertenencia, debemos tener ese sentido de pertenencia, de saber de que somos de Jesús, que somos de Jesucristo, que Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, y a Él le pertenecemos. Amén. Este hombre nos da una enseñanza a través de su integridad, de su constancia, de nunca dejarse llevar por las situaciones, porque tal vez muchos hubieran fracasado en medio de la prisión. Muchos tal vez hubieran dicho, pero Señor, si tú tienes algún propósito conmigo, ¿por qué estoy aquí en esta prisión? Él siempre se mantuvo firme y esa fe que siempre él la ponía en práctica, mire, donde quiera que él estaba, él era una bendición para todos los que estaban alrededor de él, amén. Yo quiero ya para terminar que por un momento pensemos cómo era nuestra situación, si tal vez en algún momento no que nos hayan vendido físicamente nuestros familiares, sino que alguien nos haya, como dice la Escritura, que nos haya vituperado por causa de Jesucristo. A veces nuestros familiares dicen, oh, pero tú ya te volviste hermano, ya te volviste religioso. A veces nos critican así de esa forma. Nuestros propios familiares a veces hablan en contra nuestra. O yo no sé si de pronto usted se encuentra aún todavía en una prisión no de un vicio, sino probablemente pueden ser algún problema más interno, otro tipo de pecado, tal vez en una amargura, en una situación así complicada. Dios está aquí, como cantábamos hace un rato, que la sola presencia de Jesús quema los yugos, amén. Y en esta noche, no sé, quisiera que nos pusiéramos de pie, quisiera que pensáramos en un momento si tal vez nosotros podemos tener esa fe. El lema que Dios ha puesto en el corazón del pastor es unidos alcanzando madurez, amén. Y si queremos alcanzar esa madurez, también nuestra fe tiene que crecer. Yo no sé cuánto tiempo lleve usted aquí en la iglesia, yo no sé si todavía está batallando con alguna situación. Yo no sé si de pronto usted quiere salir de ese valle, de esa situación. No sabemos cuál es, pero vamos a pedirle en esta noche que Dios tome el control de nuestras vidas, porque nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y a veces decimos, pero Dios, ¿por qué no escuchas nuestras oraciones? Dios, ¿por qué no me das esta petición? Dios, ¿por qué no me concedes esto que yo te estoy pidiendo? Tal vez es porque hay algo que necesita ser cambiado en nuestro corazón. Tal vez es algo que nosotros necesitamos dejar.